Ya creo que es el tercer año que yo comparezco aquí a Madrid con mucho honor y me place mucho estar aquí de nuevo con ustedes. Es una gran actividad y he visto cómo ha ido creciendo en los años. Tengo que dar una mala noticia, una buena noticia, y es que primero me equivoqué con el tema y gran parte de mi ponencia que aparece en las páginas 6, 7 y 8 pues se dedican a la reorganización bajo el capítulo 11 del Código de Quiebra y no a la administración. Esa es la mala noticia, aunque la página 8 sí habla del concepto de deudor en posesión, que es el corazón del capítulo 11. El deudor en posesión es el administrador y en la página 8 pues habla un poco de eso. La buena noticia es que Diana Cárdenas se ha comprometido a enviarle la ponencia correcta por internet. A aquellos de ustedes que les interesen mañana se la harán llegar, que ya se la envié, donde hablo verdaderamente de la administración concursal en el sistema de Estados Unidos. Lo primero que hay que decir sobre la administración en Estados Unidos es que varía, porque como ustedes saben, el sistema del Bankruptcy Code, del Código de 1978, la característica principal es que hay muchas opciones, muchas alternativas. Y también hay muchas alternativas de administración. Cada capítulo pues administra de cierta forma distinta, de forma distinta. Aunque los capítulos 1, 3 y 5 del Bankruptcy Code aplican a todas las secciones, incluso porque son los 3 capítulos de administración, pero las opciones de radicar una quiebra, radicar un proceso de concurso, como le llamamos caso de quiebra, en el Bankruptcy Code, son básicamente las que ustedes conocen, el capítulo 7, que es una liquidación pura, como ustedes saben, de liquidar los bienes, y el capítulo 13, que es para consumidores, donde es un plan de pago de hasta de 5 años, donde se le pagan a los acreedores lo que se pueda pagar y se protegen a los acreedores asegurados en el 13. Y el capítulo 11, que es el capítulo clásico, el Reorganization Code, que aunque la gente habla mucho del capítulo 11, pues es el capítulo para negocios, pero también aplica a individuos particulares, personas físicas, no solamente entidades jurídicas. Así que tienes que ver qué capítulo escoge, porque casi todos los casos, yo diría que el 98% de los casos en Estados Unidos se radican voluntariamente por el deudor. Y hay que ver qué capítulo ha escogido, cuál le conviene más. Si escogió el capítulo 7 de liquidación, si escogió el capítulo 13 de consumidor, o si escogió el capítulo 11 para reorganizar el negocio. Y si dependiendo de cada uno de ellos, que vamos a ver qué administración le aplica. El código comienza diciendo que el capítulo 7 es el que donde se define el síndico. El síndico clásico aparece en el capítulo 7 de liquidación, y que todas las partidas que aparecen ahí referentes al síndico de capítulo 7 la aplican también al síndico de capítulo 13 y al síndico de capítulo 11, que es el deudor en posesión, ¿no? Pero hasta ahí parece todo muy lógico y muy claro, pero no es tan claro, porque hay algunas partes del 1, 3 y 5 que no aplican al 7, algunas partes del 7 que no aplican al 13, algunas partes del 13 que aplican solamente al 13, pero no al 11. Así que se vuelve una mogolla demasiado rápidamente y no es tan sencillo todo, ¿no? Lo que parece inicialmente como una sencillez. El síndico tradicional de panel, que le llamamos nosotros, es nombrado el síndico de capítulo 13, es un panel de síndicos que han sido escogidos no por el tribunal. Antes eran los jueces los que escogían los síndicos, pero empezaron a nombrar sus socios y sus parientes, y rápidamente eso cambió. Y ahora los síndicos salen de un panel escogido por el Ejecutivo, por el Departamento de Justicia en Washington, y eso para cada distrito judicial de Estados Unidos tiene un panel de jueces para capítulo 7. Son personas capacitadas, casi siempre abogados, contables o personas con experiencia en finanzas o bancas, y muchas veces combinaciones de esto. Se nombra un síndico solamente para un capítulo 7 y se nombra por la oficina del U.S. Trustee, y se nombra del panel,
no se puede salir del panel de personas ya escogidas, que son profesionales que han sido escogidos para estas labores. En el capítulo 13, pues existen unos síndicos permanentes por distrito. Y el síndico del capítulo 13 es un poquito distinto al síndico del capítulo 7. El síndico del capítulo 7 es un síndico que hace un inventario de los bienes, los recoge, toma posesión y a veces administra los bienes por el negocio por un término corto, con permiso del tribunal, y luego los vende y distribuye lo más pronto posible y gana una comisión, 1% de lo que distribuye, lo que se gana el síndico del capítulo 7. El síndico del capítulo 13 hace todo lo anterior, pero no tiene posesión de los activos del caudal. Los activos del caudal en capítulo 13 se quedan en manos de ¿quién? Del deudor, del dueño del negocio pequeño, porque el capítulo 13 tiene unos límites de deuda de 1.2 millones, así que es para personas que están en negocio propio o personas individuales consumidores, pero con unos límites de deuda muy bajitos, de $1.200.000, básicamente para deudas aseguradas, garantizadas. Este síndico de 13 no toma posesión de los bienes se quedan en manos el deudor quien los administra. En el capítulo 11 tenemos un fenómeno completamente distinto, que es lo que llaman debtor in possession. El capítulo 11 tiene tiene la ventaja, si podemos llamarlo así, para el deudor de que se queda en posesión y control de todos sus bienes. Debtor in possession, DIP, es una figura que se crea automáticamente solamente en el capítulo 11 para administrar el negocio. Esa persona es el mismo dueño que se quitó la gorra de dueño y ahora se pone la gorra de deudor en posesión. Pero viene completamente limpio, al menos que se le pruebe un fraude. Y en ese caso, el deudor en posesión se puede remover por el tribunal, pero no necesita nombramiento, es una ficción legal, nace automáticamente cuando se radica el caso. En el mismo instante ya cambió la gorra de dueño a deudor en posesión, ¿no? La ventaja es que controla sus bienes por lo menos durante el proceso hasta que llega a la confirmación, que se llama la aprobación del plan de reorganización. Así que vemos que hay básicamente distintos tipos de síndicos dependiendo de cada capítulo y cada opción. Básicamente esos tres, pero el deudor en posesión, como le dije, puede ser removido, puede ser sustituido por orden judicial luego de una vista a petición de parte y por causa. Causa constituye fraude, constituye malversación, tiene que haber una causa justificada para removerlo y una vista judicial apelable ante el U.S. Bankruptcy Court, ante el juez de quiebra especializado. Y si se remueve, el tribunal tiene varias opciones. Si encuentra que ha habido algún tipo de fraude menor, puede referirlo al Departamento de Justicia para una investigación por el fraude criminal al deudor en posesión. O puede sustituirlo por un síndico parecido al síndico de capítulo 7, con las mismas funciones, pero no para liquidar y vender la propiedad, sino para administrar y presentar un plan de reorganización. Así que ese es un síndico distinto, el síndico que sustituye al deudor en posesión para llevar la compañía a la rehabilitación, llevarla al plan de reorganización, ¿verdad? O recapitalización, que son las alternativas que tenemos en capítulo 11. Y ven la diferencia, es un poquito distinto al síndico, bastante distinto al síndico de liquidación del capítulo 7. Así que yo diría que son 4 entonces las posibilidades que tenemos: el síndico de capítulo 7, el síndico de capítulo 13, el deudor en posesión tradicional clásico, el DIP, y el síndico que se remueve judicialmente por causa y se nombra para seguir administrando y reorganizando el capítulo 11, serían 4, ¿verdad? Pero hay una quinta opción, que es que el tribunal puede nombrar un examinador. Si en vez de nombrar un síndico bajo capítulo 11 por causa, decide que no hay suficiente causa para remover el deudor en posesión, sino que lo deja administrando y nombra en vez un examinador. El examinador no tiene las funciones de síndico, pero es una figura alterna. Aparte de esas 4 figuras o 5 figuras que he mencionado que existen en el Código de Quiebra de Estados Unidos, también tenemos los comités de acreedores.
comités de acreedores, que también creo que ustedes los tienen en todas las jurisdicciones, no los tienen en España, pero resuelven muchísimos problemas y crean otros problemas. Comités de acreedores, por supuesto, crean problemas para los deudores, y a veces hay unos conflictos tremendos porque hay comités de acreedores para los acreedores no garantizados, hay comités de acreedores para los acreedores garantizados y hay comités de acreedores ad hoc, que se llaman. También puede haber un comité de acreedores para un caso para los bonistas. Y representan distintos grupos de acreedores, pero a veces no es tan sencillo porque casi siempre un banco es garantizado y tiene una parte que no es garantizada. Y también los suplidores que siguen haciendo negocios en un capítulo 11, pues también tienen unos conflictos claros. Así que eso se presta para muchísimos conflictos los comités de acreedores, y lo que hace el comité de acreedores es supuestamente supervisar también a los síndicos, supervisar al deudor en posesión y ayudar a los acreedores a evitar el fraude, ¿verdad? Y a que haya maximizar los ingresos y velar por el bienestar común del estate, del caudal del capítulo 11. Los comités de acreedores se nombran solamente en capítulo 11 en casos de reorganización y en casos grandes, no se nombran en casos pequeños. ¿Por qué? Porque el comité de acreedores se paga, tiene abogados, tiene contables y tiene asesores financieros y tiene tasadores también que trabajan, y todo eso sale del caudal. Por eso uno de los problemas que tenemos en los casos grandes es que los que más se benefician en los casos grandes muchas veces son los profesionales. Y muchas veces lo que sobra no es mucho en la mayoría de los casos. Me estaban preguntando antes en el cóctel, que casi siempre se hacen las mejores preguntas ahí, después del primero o segundo vino, que si el sistema de Estados Unidos funcionaba bien. Bueno, funciona bien para algunas personas. Yo sé que Emilio y yo hemos discutido esto y a él le gusta que yo mencione esto. Pero solamente el 50% de los, del 37%, algunas personas dicen que menos, algunos estudios dicen que el 17%, pero otros llegan hasta el 37% de los casos que se presentan para un capítulo 11, un capítulo de rehabilitación, llegan al proceso de la confirmación, de la aprobación del caso. Y de ese 17 a 35%, solamente el 50% completa los pagos. Así que ustedes ven que el porciento de casos que verdaderamente se completan bajo el famoso capítulo Chapter 11 no es tanto, aunque la estadística nada más no es una fórmula para medir la eficiencia del sistema. Muchas veces los casos no llegan a completarse porque las partes llegan a unos acuerdos. Después que pasan por todos esos procesos que se desangran y se dan los golpes y están 2 o 3 años peleando en los litigios, pues deciden transar los asuntos. Y después de todo, eso no es una mala solución. Entonces, voluntariamente desestiman el caso o se convierten a capítulo 7 o se salen de la corte de quiebra. Esos casos parecen fracasos, pero muchas veces esas estadísticas no se pueden medir. Es muy subjetivo lo que es un fracaso o lo que es un caso o qué números son buenos. Bueno, eso básicamente es cómo se administra. Y por supuesto, por encima de los profesionales que trabajan en un caso de los comités de acreedores está el tribunal. El tribunal también en el sistema nuestro tiene un rol de administrador. El juez de quiebra, el bankruptcy judge, tiene que velar por la administración del caso y supervisa también la administración, que no se mete directamente de día a día en la administración, pero está encargado de eso.